Para analizar todo lo que está sucediendo en Ucrania tenemos ya aquí con nosotros a Bruno Navarro, que es militar en excedencia, analista en seguridad y defensa. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, la pregunta que estos días se hace todo el mundo es ¿cuándo va a terminar la guerra en Ucrania? Porque al principio pensábamos que sería un desfile militar y vemos que se está alargando. Sí, si respondo que las previsiones no son fáciles, ya me libro de la respuesta, o vamos a mojarnos un poco, ¿no? Es verdad que las previsiones no son fáciles, pero también es verdad que los rusos sobre el terreno están ganando la guerra, ¿eh? No me refiero a la parte diplomática, la política, geopolítica. Sobre el terreno están ganando la guerra, eso es evidente, lo que pasa es que mucho más lentamente, o más lentamente de lo que ellos suponían que iba a durar, ¿no? Las valoraciones más objetivas hablan de que probablemente se confirme el cerco total a Kiev o incluso el asalto a Kiev en un plazo de 1 a 4 días. Si esto se confirma, posteriormente hay que tomar la ciudad, que va a ser, si llegan a dar el paso, que todo apunta a ello, va a ser la batalla urbana más dura de nuestro siglo hasta el momento. Tienen que tomar la ciudad, lo cual les va a costar bastante tiempo. Tienen que capturar a Zelensky para obligarle a firmar las 3 condiciones, que realmente, bueno, sí, las 3 condiciones que todos conocemos ya para digamos, el alto el fuego o la paz. Si Zelensky se escapa, si Zelensky muere y un gobierno, no en el exilio, sino en la parte occidental del país, continúa ejerciendo, pues esto se alargará. Se alargará y se encallará, pero podría llegar a haber una paz, incluso en ese caso, una paz sobre el terreno, de tal forma que los rusos dejen de avanzar una vez conseguidos sus objetivos militares inmediatos, que pueden ser la toma de Kiev, la ocupación de todo el Donbass, la toma de Mariupol en el sur para asegurar el corredor entre el Donbass y terrestre entre Rusia, Donbass y Crimea. Odessa también. Sí, Odessa... no van a parar hasta tomar Odessa, eso está claro. Van a privar también de toda la salida al mar de los ucranianos. Pero sobre todo son esos objetivos. Una vez que cumplan esos objetivos físicos sobre el terreno, pues probablemente, incluso aunque no hayan conseguido una paz con Ucrania, por las razones que he dicho, podrían parar las operaciones, porque la guerra, además de hacerla, hay que financiarla, hay que pagarla. Y los rusos están estirando no solamente la parte económica, sino la parte logística. Están al límite de su capacidad logística y no están en condiciones de mantener una guerra eterna. Con lo cual, una vez conseguidos esos objetivos con los que pueden vender a su población, oye, estamos parando no porque no podamos, estamos parando porque hemos conseguido estos objetivos territoriales, ¿no? En ese momento se podría encallar y el conflicto podría seguir latente, con pequeños bombardeos, con pequeñas incursiones en el frente de batalla, podría seguir latente de baja intensidad durante meses o años. De hecho, hemos tenido 8 años la guerra del Donbass abierta, es decir, esto no es una guerra más, es la continuación en el fondo de una guerra que empezó hace 8 años, de la cual se ha hablado muy poco en estos años, pero que era así, es una guerra abierta, lo único que el frente prácticamente no se ha movido en los últimos años. Y es verdad que para los rusos cada día que pasa es más peligroso mantener la guerra, para los ucranianos cada día que pasa sin haberse rendido es una victoria, entre comillas, es decir, sobre el terreno van perdiendo terreno, pero es un problema para los rusos y tienen que acabarla lo antes posible. Ellos tienen que conseguir terminar esta guerra, los rusos, lo antes posible, y cada día que pasa es problemático para ellos. Y además también estamos viendo en los últimos días cómo se abren corredores humanitarios, pero es que luego no se respetan esos altos al fuego que se han pactado. Bueno, yo no diría eso. Los corredores humanitarios, prácticamente en ninguna guerra, sobre todo desde que hablamos de corredores humanitarios, sobre todo a raíz de la guerra de Bosnia, ¿no? Se empezó a hablar mucho y a partir de ahí, digamos que es un tópico en el que siempre se intenta que en estas situaciones, sobre todo de sitio, de ciudades, se creen corredores humanitarios. Rara vez son respetados en prioridad. Hay muchas razones para ello, ¿no? Ninguna buena, pero me explico que a veces se trata de errores, a veces se trata de actitudes individuales de jefes locales o de individuos particulares, y en otras ocasiones se trata de actos deliberados por conseguir alguna contrapartida después. Yo no creo que en este caso esté habiendo demasiado problema, afortunadamente. Ha costado mucho durante el fin de semana. Desde el final de la semana pasada se intentaban crear esos corredores humanitarios, fracasaron las negociaciones durante el fin de semana, porque por ejemplo, en una de ellas 6 propuestas rusas de corredor, 4 terminaban en Rusia o en Bielorrusia. Con lo que los ucranianos decían, mis civiles los quiero sacar, pero no a tu territorio. Los rusos decían,
Quiero decir, la otra parte decía, ¿qué más te da si los vamos a salvar? ¿Qué más te da por donde vayan? ¿Y por qué tienen que ir por Rusia y Bielorrusia cuando yo quiero que salgan por Ucrania? Dice, pues porque no son corredores seguros para nosotros, porque creemos que se pueden utilizar otras vías si van hacia vuestro territorio para otros menesteres menos pacíficos, porque no me fío de que esa población sea enteramente... Bueno, estos dimes y diretes que han hecho que se cancelen esas posibilidades. Sin embargo, efectivamente, ayer se dieron ya por fin los pasos, bueno, ya se empezaron a cumplir, ¿no? Y hubo 3 corredores, ¿no? Uno al oeste de Kiev, en Irpin, que se ejecutó, otro en Sumy, donde salieron más de 5.000 personas y 1.000 vehículos, la mayoría de ellos privados, porque en este caso estos 2 corredores iban a Ucrania, con lo cual bueno, los ucranianos lo aceptaron y se han realizado. Hoy, de hecho, se reanudan el mismo de Sumy y otros más, ¿no? Y el de Mariupol fue el famoso que hemos visto en las últimas horas, en las que se inició el corredor, se empezó a sacar a la gente y en un momento dado hubo ataques, no ataques masivos, no ataques artilleros que costaran grandes bajas, pero efectivamente cuando un corredor resulta bajo ataque, por ligero que sea, el corredor se cierra. ¿Qué ocurrió allí? No lo sabemos. Ambas partes acusan a la otra de haber iniciado las hostilidades, con lo cual es muy aventurado hoy, salvo que nos creamos solamente una de las versiones, el afirmar quién está detrás de ese acto. Pero repito, esto es algo absolutamente normal en las guerras. Estamos hablando de 3 corredores, primera vez que se abren 3 y 2 han funcionado bien. Hoy se repite el de Sumy y se habla, pero yo por lo menos no tengo confirmación exacta de cuáles están funcionando y cuáles no. Ahora mismo, en este momento, deberían estar funcionando quizás hasta 5 corredores más. Pues quizás ninguno, ¿vale? Pero el de Sumy, desde luego, porque se abrió a las 9 de la mañana, hora local, y durará hasta las 9 de la noche. Eso es lo que yo puedo decir de datos sobre el terreno. Miguel. Bueno, la verdad que muy interesante el análisis que ha hecho Bruno, ¿no? Un poco poniendo sobre la mesa cómo está la situación ahora. Pero creo que también tenemos que volver un poco a las sanciones y demás, que es, yo creo que la forma civilizada de hacerle la guerra a Rusia, ¿no? Porque obviamente no nos vamos a meter en una guerra por Ucrania y el tema es en que está que se llega a un desgaste tal de Rusia que al final pues tenga que salirse de la guerra. Veo ya Putin muy por la labor de aceptar una derrota y salir de una forma indigna de Ucrania hasta que no consiga sus objetivos militares. Pero bueno, el precio para Europa al final es coste económico, como estamos viendo ya, ¿no? Con esta subida de precios de la energía y obviamente de vidas en Ucrania. Pero aunque esté ganando la batalla sobre el terreno, como has dicho, Bruno, parece que geopolíticamente la tiene perdida, ¿no? Porque parece que toda la comunidad internacional, o la mayoría de la comunidad internacional, se está echando sobre Rusia. Y hemos visto, ¿no? Creo que el dato ha sido que el rublo le ha caído un 60%, una auténtica barbaridad, ¿no? Y te quería preguntar que cuál es al fin el objetivo final de Putin, ¿no? Con esta guerra que le está pasando tanta factura en el ámbito económico. Si es simplemente que se llegue a Ucrania ya con la invasión completa y se establezca un gobierno títere y ya está, o eso realmente es beneficioso para su país con la que le está cayendo en el ámbito económico. No, que la guerra al final sea beneficiosa o no, cuando uno empieza una guerra sabe lo que quiere y cuáles son sus objetivos que quiere cumplir y las consecuencias que pretende que tenga sus acciones. Otra cosa es que se vayan a cumplir. El relato ruso no ha cambiado, básicamente. El relato ruso, repito, el relato ruso. Hay un relato ucraniano y un relato ruso. El relato ruso es una cuestión de seguridad y defensa. Hay un relato menor, un tema menor, importancia para ellos, pero el relato más importante es la parte de seguridad, de lo que ellos consideran un atentado hacia seguridad, que todos conocemos esa historia, desde los años 90, cuando cae el muro, se les prometió que no se acercaría la OTAN a sus fronteras, se ha ido cumpliendo, hemos ido acercándonos, y digamos que la línea roja, ¿vale? Ellos han ido cediendo, aceptando, y la línea roja la ponen en Ucrania. Bueno, en Ucrania y en Georgia en su momento. Cuando ellos ponen la línea roja sobre Ucrania, quizás muchos pensaron que esto no iba a ocurrir, pero bueno, que no lo iban a hacer, que iban a aceptarlo finalmente, los hechos consumados. El caso es que ha ocurrido. Entonces ellos, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es, sí que ha cambiado, hay un matiz que ha cambiado. Al principio hablaban de desmilitarizar, que eso sigue siendo así, si lo traducimos por neutralizar a Ucrania, no sino de hacerla neutral. Eso se mantiene, pero lo de desnazificar, bueno, posiblemente ya ha cambiado, porque ya sí acepta. El objetivo inicial de derrocar al gobierno ucraniano, objetivo no dicho así, pero que todos hemos analizado de esta manera, ya no se sostiene y aceptan negociar con Zelensky, el propio Zelensky, es decir, no un gobierno títere, no un cambio de gobierno, mientras acepta estas 3 condiciones, ¿no? Que reconozcan la soberanía rusa sobre Crimea, que reconozcan la independencia de las repúblicas rebeldes del Donbass
que todos imaginamos que una vez que se reconozca la independencia por parte de Ucrania, ya la ha reconocido Rusia, el acto siguiente será, posiblemente como en Crimea, un referéndum y la incorporación a Rusia. Podría ocurrir en un corto plazo, en un medio plazo, pero podría ocurrir. Ahora, el tercero consistiría en la neutralización, es decir, la neutralidad de Ucrania en el futuro. Eso significa Unión Europea y sobre todo OTAN. Eso es lo que pretende conseguir con esta ofensiva. No creo que esos objetivos hayan cambiado. Que les compense o no, naturalmente que ahora es un gran problema el pensar la ofensiva me está durando más de lo pensado, está costando más vidas, sobre todo propias hacia casa, pero también ajenas del pueblo ucraniano. La opinión pública se está volviendo mucho más activa de lo que yo esperaba, las sanciones seguramente más, aunque las esperaban, más fuertes de lo que llegaron seguramente a suponer, así que solo el tiempo podrá decirnos si al final, aunque tenga la victoria terrestre de sus objetivos puramente militares, e incluso los políticos, si se le va a compensar económicamente, que es donde al final se ganan o pierden las guerras y los gobiernos. Tengo una noticia de última hora que nos acaba de llegar y es que la central nuclear de Chernóbil se ha quedado sin electricidad y sin equipos de seguridad. Ucrania está alertando ahora mismo del riesgo de fuga radioactiva. Y precisamente quería preguntarle antes a Bruno, ¿cuán real es el peligro de una guerra nuclear? Porque se ha hablado mucho de ello en los últimos días, también hemos visto cómo el alarmismo ha llegado a muchos medios de comunicación. Entonces, pongamos bases a este asunto. ¿Es posible? No es posible, naturalmente que es posible, es real, las armas nucleares están ahí, Rusia es el país con mayor número de ojivas nucleares, es verdad que se habla de 6.000, no están las 6.000 en ninguno de los países activas, están apenas unas 1.300 preparadas para hacer fuego, pero eso ya es suficiente, con otras 1.300 aproximadamente, un poquito menos, que tienen los americanos y el resto que tienen las demás potencias en mucha menor medida. La disuasión, que consiste en que todos entiendan que si iniciamos una guerra hay una destrucción mutua asegurada, de hecho se llama así, se denomina así ese concepto, ¿no? Destrucción mutua asegurada. La disuasión funciona precisamente, perfectamente, cuando no hay guerra, no la voy a iniciar, una guerra nuclear me refiero, no voy a apretar el botón porque vamos a morir todos, o cuando vas ganando una guerra, tampoco la vas a utilizar, o cuando ves una salida a la guerra, ¿no? Es decir, a lo mejor no la vas ganando, pero te dan una salida. Eres potencia nuclear, pero te dan una salida para, bueno, no salir demasiado mal parado. El problema es que cada vez estamos más cerca porque... Más cerca, a ver, no seamos alarmistas, me refiero que no se puede descartar porque precisamente ni Putin, o sea, hay guerra, es decir, salimos ya del concepto de no hay guerra, Putin va ganando la guerra sobre el terreno, pero internacionalmente, hemos dicho antes, se le puede quedar enquistado, no es seguro que vaya a ganarla al final y no se le está dando una salida, o él ve que no se le está dando una salida porque no se aceptan esas condiciones que ha rebajado ligeramente, ¿no? Al reconocer, por así decirlo, tácitamente al gobierno de Zelensky para que acepte esas condiciones sin necesidad de cambio de gobierno, pero aún así no ve una salida. Entonces, pues bueno, podría ser que... ¿Cómo estamos complicando todo? Lo estamos complicando todo, y digo, no, estamos complicando con el tema del armamento. El tema del armamento es muy sensible porque, pongámonos desde el punto de vista del ruso, ¿vale? Los rusos están combatiendo una guerra. Será legal, ilegal, estaremos de acuerdo o no de acuerdo, pero están combatiendo una guerra, han iniciado una ofensiva. Y Occidente está enviando, fundamentalmente, lo que más les puede preocupar, bueno, lo que más les preocupa es la inteligencia que se está compartiendo, inteligencia, señales de satélites, etc. Eso es lo peor para los rusos porque es lo que está dando esa información necesaria para atacar objetivos y atacarlo con éxito a los ucranianos. Pero es que además lo más visible es el envío de armas contra carro y armas antiaéreas. Significa que cada cohete que España, por ejemplo, entrega a los ucranianos puede suponer la muerte de 5 rusos. Eso para los rusos es muy grave, es decir, no estamos en guerra, no estamos poniendo botas sobre el terreno, pero estamos armando con tecnología antiaérea y contracarro a el ejército contra el cual está combatiendo. ¿Hasta cuándo puede considerar Rusia que eso no es una declaración de guerra? Y lo más delicado son los famosos aviones que Polonia ha propuesto enviar a los ucranianos MiG-29 y que, a mi modo de ver, para evitar la escalada, lo que se llama la escalada inadvertida que nos lleva a la guerra, afortunadamente el Pentágono ha dicho
que no es una solución factible, porque ¿desde dónde volarían esos aviones a Ucrania? El momento que esos aviones despeguen, ese país del que despeguen a Ucrania, sea para bombardear o simplemente para aterrizar en Ucrania y desde ahí ser utilizados, podrían ser considerados un casus belli y empezar una guerra en la cual ya todos nos veríamos involucrados porque se atacaría a un país de la OTAN. Y una vez que empieza una guerra de ese tipo, OTAN, Rusia, el tema de las armas nucleares es más que fácil. Por lo tanto, posible todavía es por esta escalada inadvertida que se suele denominar. Bueno, te quería preguntar, resúmenos las principales estrategias que están siguiendo ambos bandos. Bueno, los rusos, lo hemos comentado antes, era una guerra relámpago y hay que tener en cuenta una cosa, los rusos no están haciendo una guerra total. No están utilizando todo lo que pueden utilizar en aviación y especialmente en artillería. Artillería están utilizando la milésima parte, por decir, están utilizando una pequeña, muy pequeña porción de lo que podrían. Es verdad que cuando vemos determinadas imágenes, sobre todo porque nos hemos alineado con uno de los bandos y además ese bando tiene mucha influencia en los medios de comunicación occidentales a la hora de poner las imágenes, es verdad que vemos destrucción, pero la destrucción, según el planteamiento ruso, de lo que es una ofensiva militar de un ejército como están enviando a 200.000 hombres, que el ejército ruso, hay que entender que es un ejército fundamentalmente artillero, no lo está utilizando así. ¿Por qué? Porque quería evitar bajas civiles precisamente, o el mayor número posible, y lo ha conseguido, es decir, las bajas civiles por ahora se mantienen, ten en cuenta, llevamos 2 semanas de guerra muy moderadamente, se están hablando cifras entre los 400, 500 víctimas mortales, ¿no? Y lo quería porque, lo planteó así porque pensaba que una guerra relámpago sin los apoyos de fuego necesarios, ellos eran capaces de hacerlo. Bueno, les ha fallado por varios motivos. Además, problemas logísticos que le han surgido desde casi el primer día, por el estado del material. El estado del material es tan malo de los vehículos que casi les impide salir de las carreteras. Lo hemos visto sobre todo en la zona norte, que es más húmeda, ¿no? La gasolina, la falta de gasolina, la falta de problemas logísticos habituales, ¿no? Pero en su caso, que llegan a la normalización en todos los, sobre todo en el frente norte, ¿no? Gasolina, agua, comida, la falta de inteligencia adecuada, especialmente sobre las capacidades de las fuerzas ucranianas que han tenido mucho tiempo, muchos años para ir formándose y modernizándose, especialmente con la ayuda occidental, la mala planificación de las operaciones, una pobre ejecución y una escasísima coordinación. Parece que tierra, mar y aire actúan por separado, incluso dentro de tierra cada uno actúa por separado intentando cumplir objetivos, pero sin haber una coordinación real. De hecho, vemos muchas veces que se inician ofensivas sin apoyo aéreo, que los aviones se meten en zonas donde deben llevarse, las unidades terrestres entran sin ningún tipo de apoyo y son masacradas, ¿no? Ahora, ¿cuál es su objetivo? Ahora, en estos últimos días hemos visto que ha parado, sobre todo en la zona norte, bastante las operaciones, las hace solamente cuando hay seguridad, con bombardeos selectivos sobre las posiciones ucranianas y se va acercando solamente cuando puede para evitar las bajas. Y sobre todo sigue teniendo como objetivo en su estrategia, el objetivo principal es Kiev. De tal forma que lo está rodeando por el noroeste, por el este y por el oeste, ¿no? De tal forma que está amasando, todo indica que está amasando unidades pesadas y de artillería, más unidades convencionales y no convencionales, la Guardia Nacional, que es una especie de gendarmería, de Guardia Civil, el antiguo grupo Wagner, bueno, de todos los chechenos, las unidades de los chechenos, etc. Eso toma de Kiev, se habla de que podría completarse el cerco. Y sirios. Los sirios no está confirmado, ha habido noticias al respecto, pero no está confirmada la llegada de sirios todavía. A mí me gusta ser puntilloso ahí, no me gusta, pero sí es verdad que se ha hablado de ello, pero sobre el terreno todavía no se han visto a los sirios, si es que algún día, si es que es cierto y algún día llegan. El rodeo de Kiev, el cerco completo de Kiev o el inicio de las operaciones para la toma de Kiev pueden tardar en comenzar entre 1 y 3 y 4 días, pero son previsiones, no significa que vaya a ocurrir. Y luego están los 3 frentes secundarios que los hemos comentado antes. Uno es el de Mariupol, para asegurarse el cierre de... Una vez que tomen Mariupol, se espera que esas tropas liberadas de la toma de Mariupol se dirigen hacia el norte, pasando por la central nuclear que ya tomaron de Zaporilla, para tomar la capital regional, que también se llama Zaporilla, y probablemente se dediquen a eso. Mientras que en el oeste estaría la toma de Odessa. Posiblemente, bueno, ya lo están haciendo rodeando Mykolaiv para evitar quedarse entrampados de nuevo en otra batalla urbana. Hay que tener en cuenta que desde Mykolaiv hasta Odessa tienen mínimo 4 grandes ríos que desembocan
en el Mar Negro, con unas desembocaduras que son auténticos entrantes, gigantescos entrantes. Por lo tanto, en vez de sortear uno por otro, lo que están haciendo es irse los rusos hacia el norte, y desde el norte han cruzado ya por un lugar mucho más cómodo, y posiblemente se dirijan directamente a la espalda de Odesa, a Odesa desde el interior, a la vez que probablemente siempre se habla de un desembarco inminente de tropas anfibias desde el Mar Negro por la flota rusa, también cerca de Odesa, para atacarle así desde dos frentes. También es cierto que la inminencia del desembarco anfibio ruso ya llevamos oyendo casi desde el primer día y no se llega a materializar. Hay que tener en cuenta que esa operación podría ser desastrosa para los rusos si no la hacen a la perfección, porque los ucranianos llevan mucho tiempo preparándose para ello. Esto sería lo que están haciendo. El resto de ciudades no fundamentales, como pueden ser Sumi o Kharkov, sencillamente son rodeadas y se sigue la guerra porque no pueden dedicar demasiadas fuerzas a su conquista, porque las privarían de otros frentes. Por parte de los ucranianos, han tenido 8 años, como he dicho, para prepararse y modernizarse con la ayuda de Occidente en todos los ámbitos que se puedan imaginar. Han disfrutado desde antes de la guerra de la inteligencia, la mejor inteligencia satélite de señales, incluyendo los objetivos, la indicación de objetivos a las fuerzas ucranianas por parte de Estados Unidos y del resto de socios occidentales. Se les ha proporcionado ya desde antes de la guerra, y actualmente se continúa con miles de sistemas portátiles antiaéreos y contracarro. Hay que tener en cuenta que los ucranianos ya tenían muchos y muy buenos, pero se consumen. Una vez que los disparas, en la mayoría de ellos se han disparado y olvida, y necesitas reponerlos o reponer las municiones, y eso es lo que se está haciendo. Por lo tanto, los ucranianos no tienen fin en su capacidad. Prácticamente un soldado, cada soldado ucraniano podría llevar un contracarro, y eso es muy pernicioso para los rusos, ¿no? Y además no se enfrentan en grandes batallas a campo abierto, sería ridículo por su parte. Utilizan el combate urbano. En el combate urbano, a diferencia de necesitar 3-1 el atacante respecto al defensor para conseguir dominarle, en el combate urbano se pueden llegar a necesitar 6 combatientes por cada uno que tenga el enemigo. Por lo tanto, es una batalla mucho más cómoda, dentro de que es muy desagradable, ¿no? También realizan ataques puntuales, contraataques puntuales que desorganizan a los rusos. Lo han hecho mucho en el norte, han hecho en Kharkov, en Sumi, en el sur, en Kherson. Es decir, de vez en cuando se permiten el lujo los ucranianos de hacer un contraataque y llegar incluso cerca de la frontera rusa. Y luego los ataques a la logística. Se han dado cuenta que destruir un carro es factible, lo hacen, destruyen carros de combate, destruyen vehículos de combate, pero les es más cómodo destruir los camiones de gasolina. Hasta el punto que los rusos han tenido que mimetizarlos y blindarlos. Destruyes un camión de gasolina, el carro de combate no va a andar, ya no sirve. Es artillería móvil, pero bueno, no sirve de mucho. Por lo tanto, ¿cómo lo están haciendo? Con unidades militares convencionales, pero sobre todo, o muy especialmente, con el uso de unidades de operaciones especiales. Las operaciones especiales ucranianas, lo digo porque, bueno, quería sacarlo porque es el mundo en el que me he movido y me muevo. Las operaciones especiales ucranianas se han especializado en cazar carros y cazar camiones. Parece poco idílico, ¿no? Son cazacamiones de gasolina prácticamente, ¿no? Y lo están haciendo, la verdad es que con gran éxito. Y luego también las retiradas ordenadas. En el Donbass probablemente se estén retirando ordenadamente, por eso el gran avance que están teniendo desde ayer los rusos en el Donbass se deba a que antes de quedar atrapados en esos... Una cosa es que te hagan un cerco en una ciudad y los ucranianos, cuando les cercan una ciudad, se quieren defenderla hasta el final, y otra vez que te cerquen en grandes extensiones, enormes extensiones de terreno abierto. En ese caso, los ucranianos sí que se están retirando, parece ser que sí que se están retirando, porque no podrían enfrentarse a un cerco en campo abierto. Esto sería, a mi modo de ver, las tácticas ya sobre el terreno, la parte más militar de lo que están haciendo tanto unos como otros, tanto tirios como troyanos. Pues Bruno Navarro, muchísimas gracias por darnos estas claves. Veremos qué es lo que va sucediendo en los próximos días. Muchas gracias.